párrafos y párrafos y párrafos, después de que se cayó la reforma tributaria o la ley de financiamiento. Me acuerdo que lo analizamos con Jorge Iván González y yo le pregunté sobre una de las frases que dice el presidente Gustavo Petro en ese largo trino. Y una de las frases que dice el mandatario es: si no se puede aprobar la reforma laboral, va a tocar arreglar ese tema por decreto del salario mínimo. Y ahí es donde preguntamos en su momento, ¿será que el presidente va a subir por decreto el 12% el salario mínimo para el 2025? Porque el presidente ahí lo vaticinó. Sí. La ausencia de una reforma laboral aprobada por el Congreso debe ser compensada por el salario mínimo. Fue lo que dijo el presidente un día después del hundimiento de la ley de financiamiento, que dijimos, ahí nos está anunciando lo que va a pasar en el 2025 y cómo va a actuar el gobierno nacional. Y eso entonces nos dice que puede que por decreto aumenten el salario mínimo por un 12%. Sí, yo creo que está bien tirada esa, Camila, porque pues como está contemplada esta reforma laboral, los asalariados, bastantes de ellos ganarían más con fuente de horas extras, con fuente de dominicales, y si no pasa la reforma laboral o se demoraría, pues perfectamente el presidente podría hacer esa compensación según su visión de 3-4 puntos adicionales. Si sube el salario mínimo 12%, ¿qué implicaciones tiene para la economía colombiana y para usted, para el ciudadano de a pie, para nosotros? Por eso estamos en la línea con Mauricio Salazar, que es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y le agradecemos al profesor Salazar enormemente que esté con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación, y pues muy contento de hablar de ese tema que creemos que nos compete a todos, pero realmente no todos ganan con el mínimo. Pero entonces ahí le pregunto, profesor Salazar, no sabemos cuál va a ser el aumento del salario mínimo para el 2025. Aquí estamos haciendo cábalas frente a lo que dijo el presidente en su cuenta en Twitter, frente a lo que han dicho los empresarios pequeños como Acopi, lo que han dicho los sindicatos. No sabemos los grandes empresarios en qué están. Y decimos, bueno, ¿qué pasa si el salario mínimo se sube mucho, poco, o se da por decreto y termina siendo el 12%, como podemos entrever con el trino del presidente Gustavo Petro después de que se cayó la ley de financiamiento? ¿Eso qué implica para el bolsillo de todos los colombianos, los que nos ganamos el mínimo y los que no nos ganamos el mínimo? Claro, permítanme empiezo quizás como por el principio. ¿El salario de dónde viene? ¿No? El salario viene de un momento en que se encuentran empresas con trabajadores. Ahora, el mercado laboral colombiano tiene una gran fricción, que uno, de hecho en eso somos reinas incluso en América Latina, es que hay demasiado autoempleo, ¿no? Entonces ustedes todos saben que en las calles hay personas que salen, venden dulces, venden en los semáforos cosas. Los autoempleados son ellos que les toca emplearse a ellos mismos. ¿Ellos cómo ganan? Pues ellos ganan de acuerdo a lo que vendan, ¿no? Entonces, quiero poner esos dos escenarios, ¿no? Hay unos autoempleados a los cuales no les afecta para nada el mínimo, y hay otros empleados que se encuentran con empresas. Ahora, la otra característica que tenemos es la informalidad laboral. 55% de los colombianos son informales, lo que quiere decir es que ellos no están regulados por el mínimo. Entonces, un poco ya tenemos de una vez, 55% de Colombia, de la Colombia que trabaja, no está afectada para nada por el mínimo. En la distribución salarial, en 2023, 11% ganaban el mínimo, en 2024, 14% ganaban el mínimo. Solo son ellos que están ahí los que van a verse afectados, y de pronto los formales que ganan un poco más que el mínimo, y ahorita de pronto discutimos esos puntos. Los otros que van a ganar con el mínimo son aquellos trabajadores que tienen un salario integral, que ganan mucho más, que ganan 10 salarios mínimos o más. Son los únicos dos grupos de trabajadores que se ven afectados directamente por la subida del mínimo, y todos los que no ganan el salario mínimo o ganan más en la formalidad, luego las empresas los negocian y casi siempre negocian la inflación. Entonces, lo que quiero dejar claro es que esta es una negociación que nos han vendido, o que, digamos, nos han vendido, y digo, siempre en Colombia la discusión reina es el salario mínimo, pero poco nos preguntamos por la productividad de la economía total, poco nos preguntamos cuándo nos vamos a acercar a Estados Unidos o a Corea para que los salarios de todo el mundo crezcan y no por un decreto. Director Salazar, es que me quiero ahí meter con los salarios de los informales, porque bueno, seguramente usted oyó nuestra introducción en la que contamos cuánto ha crecido el salario real de los trabajadores formales registrados, y le repito la cifra: en los últimos 3 años el salario real ha crecido 11% del mínimo, pero no sé si usted tenga datos que nos pueda contar de qué ha pasado en ese mismo periodo de tiempo con los salarios de los informales. Claro, fíjate que, o sea, la discusión de salarios básicamente, y esto viene desde el siglo XIX, ¿no? Cuando, digamos, empezó la era industrial, la gente trabajaba por salarios de hambre. Y es básicamente algo que como sociedad
debemos propiciar. Ahora, los informales, estos básicamente que no ganan, como bien mencionas vos, ellos lo que uno encuentra es que ellos siempre han ganado por debajo del salario mínimo, son no regulados. Ahora, en 2013, estas personas, y perdóname, justamente en el contexto que vos decías, claro, desde el presidente Duque se ha subido el salario real, el salario mínimo, más que la productividad y más que la inflación. Nosotros quisimos hacer un análisis de, oiga, ¿qué ha pasado en 10 años de mercado laboral? Porque en esos 10 años han habido subidas más que proporcionales a la inflación de la productividad laboral, que es lo que se recomienda que deba subir el salario mínimo. Y lo que encontramos es que los informales en 2013 ganaban 93% del mínimo, es decir, un trabajador informal en 2013, cuando veía a los del mínimo, pues lo que veía es, yo me gano 93% de lo que se ganan ellos, y en 2023 ellos ganaban 78% del mínimo. Es decir, la distancia entre la formalidad y la informalidad se ha venido aumentando. Y es una de las cosas, justamente hablando de reforma laboral, que hemos, digamos, desde los observatorios, tanto laboral como fiscal de la Javeriana, de, oiga, tenemos que ver toda la masa de empleados que tenemos en Colombia y ustedes pueden subir el mínimo todo lo que quieran. Van a afectar solo a una parte de la población y lo otro que hemos encontrado es que en 2013 y en 2023 exactamente 44% de Colombia ganaba menos del mínimo. Hemos sido un fracaso como sociedad de a los que están abajo subirlos al mínimo y eso no se discute ni en reforma laboral ni en esta discusión de año a año del salario mínimo. Director Salazar, pero ustedes sí han planteado algunas soluciones. Veía en el informe que sacaron en el Observatorio Fiscal de la Javeriana que ustedes decían, bueno, esta discusión tripartita cada año es lo mismo, si no hay un acuerdo pues se va por decreto, el alza, pero ustedes proponían hacer un aumento diferencial por sectores e incluso regionalizado. ¿Cómo funcionaría esto y para qué serviría? ¿Cuál sería la diferencia? Claro, fíjense que este año hemos hablado mucho de biodiversidad, ¿no? Tuvimos la COP y pues evidentemente nosotros somos un país multidiverso. Tenemos desde desiertos, selva húmeda tropical, tenemos glaciares en las montañas. Y lo que quiero empezar con esto es, no es lo mismo una lluvia en La Guajira, como tampoco es lo mismo la misma lluvia en el Chocó, ¿no? El efecto sobre el ecosistema es completamente diferente. En La Guajira el salario promedio es 50% del mínimo. Lo que quiere decir es que alguien que trabaja para el Estado o se gana el mínimo en Cerrejón, en alguna empresa formal, ya se gana el doble que el resto de los guajiros. En Bogotá, el salario promedio de los bogotanos es 2.0 veces el salario mínimo. Y esto básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo de una vez? Y lo otro que quiero decir, cuando miramos en el tiempo, estas distancias han aumentado, ¿no? Los mercados agrarios, las ciudades medianas, tienen menos salarios promedio y los únicos que han logrado mantener, digamos, la subida del mínimo son las 5 principales ciudades del país. Claro. Entonces, un poco esta discusión se está dando de los principales mercados y lo que debería pasar es que tengamos en cuenta que así como la lluvia no afecta igual, pues la subida del mínimo afecta a los guajiros de una forma desproporcionada. Claro, pero mire, propuesta... profesor Salazar, discúlpeme que lo interrumpa porque entiendo la propuesta, entiendo que esa es una discusión mucho más profunda de una reforma mucho más estructural de cómo hacemos salario mínimo diferenciado a nivel regional. Pero lo cierto es que tenemos una situación de 2024 a 2025 ya, y es que si se sube el salario mínimo 12% por decreto, no sabemos si eso va a pasar, pero es posible. Y el presidente medio lo vaticinó a través de su cuenta en Twitter. ¿Qué significa para el colombiano? Porque hay muchos precios que están indexados al salario mínimo. Entonces, si usted se gana más del salario mínimo, a usted no le aumentan el 12%. Entonces, pero a usted sí le va a aumentar al 12% los peajes, le va a aumentar, no sé, el 12% si también los arriendos estén indexados al tema del salario mínimo, o por ejemplo las administraciones. La administración de su edificio, los servicios públicos. ¿Qué nos aumenta a los colombianos pegado a ese aumento del salario mínimo, que es para saber y preparar el bolsillo para el 2025? Claro, fíjate que la gran discusión acá es los únicos que son protegidos como tal por subida de todos esos precios son los que ganan el mínimo o los que tienen salario integral, que ganan más de 10 salarios mínimos. Eso, digamos, y los que trabajan en el Estado. Y los congresistas, los jueces, magistrados, todos ellos suben el salario mínimo. Nunca pierden. Total, ellos suben al menos el salario mínimo. Todos los demás, como decía, los informales cada vez están mirando desde más abajo y ven que les alcanza para menos. Y todos los que están ganando más de un mínimo entre 1 y 10, si no tienen salario integral, pues ellos justamente el aumento que les den, que casi siempre es la inflación, pues va a ser mucho menor que todo lo que sube indexado al salario mínimo.
que es otra de las perversiones, diría yo, que tiene Colombia. Por alguna razón pusimos el precio del mercado laboral de entrada a la formalidad como índice de un montón de cosas que pues eso no debería ser así. Algo que es muy interesante es que justamente estas subidas del salario mínimo, lo que le han hecho a la distribución de salarios es que hay más gente que se gana exactamente el salario mínimo. Como decía, hemos sido un fracaso en subir a los que ganan menos. De hecho, según cifras de 2024, por primera vez esa proporción subió a 45%. Y lo que uno sí dice, oiga, el mercado laboral, si por ley yo subo mucho el mínimo, eventualmente la gente va a empezar a caer y va a llegar a la formalidad. Entonces lo que hemos visto es que básicamente hoy en día mucha más gente se gana el mínimo. Básicamente la distribución se está comiendo a los que se ganaban 1.1 salarios mínimos, 1.2. Las subidas últimas los han pegado al salario mínimo, y de seguir con subidas tan desproporcionadas, pues casi que vamos a terminar con con tres países laborales, ¿no? Un informal que cada vez gana menos del Es decir, en conclusión... Una gran cantidad de formales que se ganan el mínimo y solo unos pocos que logren ganar más del mínimo. Eso es un mercado laboral que no cumple un montón de promesas de movilidad social. Es decir, para ustedes, director, si se llega a subir 12%, que serían 7 puntos de aumento real para el 2025, ¿qué cosas provocaría? Cosas negativas según su argumentación. Claro, lo que yo esperaría si suben un salario tan grande es, ya tenemos 45% de personas que ganan menos del mínimo, esa proporción debería subir a 46, 47 en 2025, y más personas quedarán atrapadas en el mínimo, y tendríamos, cuando miremos cifras, en lugar de tener 15%, que fue la última cifra que entregó en la locución la directora del DANE, ya tendríamos algo así como 17, 18%. Y como menciono, ¿no? Es como si al final tenemos casi que un montón de gente ganando exactamente el mínimo, pero sin posibilidades de movilidad, pues tenemos un país que, es decir, es muy difícil pensarse la productividad y el crecimiento económico solo por decreto y solo del precio del salario mínimo. Pues mire, profesor Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, muchas gracias por atendernos, por explicarnos. No sabemos qué va a pasar con el aumento del salario mínimo hasta el momento, pero sabemos, y según lo que usted nos dice, cuáles podrían ser las consecuencias en caso de que se suba demasiado o en caso de que se suba muy poco. Eso no va a pasar. Se va a subir o demasiado o pues algo conveniente para la economía. Le pregunto, doctor Salazar, ¿usted cuánto lleva en el Observatorio Fiscal? Porque el Observatorio Fiscal, el que se sienta ahí, termina trabajando en el Ministerio de Hacienda. O en la DIAN. O en la DIAN, sí, hemos dicho, el que ha estado sentado en el puesto del doctor Salazar termina trabajando en el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Tiene usted de pronto, no se sabe si en el 2025 va a terminar usted por allá en el servicio público? Sí, yo llevo 1 año y medio desde que empezamos a trabajar todo el tema justamente de reforma laboral. Como director llevo 4 meses y pues por ahora no hay expectativas de simplemente que hacer bien el trabajo y hacer, digamos, las cosas bien para el país, informar, y que ojalá, pues, digamos, una democracia informada va a decidir mucho mejor, y creo que ese es el mandato que estoy recibiendo y que quiero asumir como con toda la transparencia posible. Sin lugar a dudas, lo que pasa es que los últimos 2 directores, los últimos 2 que han estado sentados en su puesto terminaron allá en el gobierno nacional. Doctor Salazar, mil gracias por haber estado con nosotros, y no volvemos a hablar, una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Igualmente para todos y todas. Hasta luego. Pero uno duró mucho, que sigue siendo un ministro